El último informe de Intermón Oxfam alerta de que el 1% de las familias más poderosas acapara el 46% de la riqueza del mundo. Mientras, en España, las 20 personas más ricas tienen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre. Parece que con la crisis la desigualdad no deja de aumentar. La Organización Internacional del Trabajo ha publicado un informe en el que augura que en 2018 habrá 13 millones más de parados en el mundo. Solo en 2013, el número de personas que querían trabajar y no podían aumentó en 5 millones. En España seguimos rondando los 6 millones. ¿Hará falta eso de proletarios del mundo unidos? Parece que la foto de Rajoy con Obama no salió gratis y ahora Estados Unidos ha pedido aumentar en un 50% la fuerza de respuesta para la crisis en África, que se encuentra estacionada en Morón de la Frontera. Ya avisó Obama de que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y España nunca ha sido tan fuerte. Yanquis, bienvenidos a casa. Yanquis, bienvenidos a casa, decía Rebeca, una locutora profesional que de manera desinteresada ha decidido prestar su voz a nuestro programa. Muchísimas gracias, Rebeca. Empezamos la semana llenos de energía en La Tuerca para contar lo que otros intentan contar con un estilo propio. Me acompaña a la izquierda Jacobo Rivero, periodista. Bienvenido a La Tuerca una vez más. Muchas gracias. Nos acompaña, se estrena en La Tuerca, Jaime Atienza, director de programas de Intermón Oxfam. Bienvenido al programa. Gracias. Andrea Benítez Dumont, periodista, un habitual. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Fernando Díaz Villanueva, la enfant terrible de la escuela austriaca, una vez más teniendo que defender en la plaza más difícil hoy la desregulación, pero no vas a estar solo, muy pronto te van a llegar refuerzos. Bienvenido, Fernando. Bien hallado. Y cierra la mesa Carlos Enrique Bayo, director de esta casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Empezamos con el informe de Oxfam. Adelante, vídeo. El 1% más rico concentra el 95% de la riqueza generada tras la crisis. La fortuna de las 10 personas más ricas superan el coste total de las medidas de estímulo de la Unión Europea. Las élites económicas han secuestrado el poder político para manipular las reglas de la democracia. Parecen consignas de una asamblea del 15M o de radicales de extrema izquierda, pero no. Lo dice Intermón Oxfam en un informe que presentará en el Foro Económico Mundial de Davos. El estudio analiza datos estadísticos sobre desigualdades sociales de diferentes fuentes desde la década de los 80 hasta la actualidad y llega a la conclusión de que la mayoría de reformas implementadas en las últimas décadas están diseñadas para favorecer a los ricos. Como siempre, en La Tuerca no desaprovechamos la oportunidad de debatir sobre el desigual reparto de la riqueza, sobre todo cuando una ONG nada sospechosa de bolchevique nos da la razón. Hoy, el 99% versus el 1%. Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Este es el título del informe de Oxfam. Nos acompaña Jaime Atienza. No sois bolcheviques, ¿verdad? No, no tenemos una identidad política definida, somos independientes. ¿A qué os dedicáis? Háblanos. Somos una organización de desarrollo, una ONG internacional. Somos en realidad 17 organizaciones reunidas en una familia internacional que se llama Oxfam. Y juntamos nuestros recursos para hacer programas de desarrollo, proyectos de desarrollo, acción humanitaria en situaciones de crisis, como en Siria, en la República Centroafricana o en Sudán del Sur en este momento, atendiendo a las víctimas de situaciones de conflicto o situaciones de emergencia humanitaria. Luego también trabajamos en el campo de las campañas, en el campo de las ideas, las creencias, el pensamiento y la propuesta para el cambio de políticas y prácticas en todos los países. Y este informe se inscribe precisamente en nuestra idea de que la realidad se transforma ayudando a la gente en la situación más extrema, como es una emergencia, pero también ayudando a pensar, a reflexionar y a trasladar un pensamiento crítico y a hacerlo con otros, normalmente, con otras organizaciones, otras entidades y en foros locales o internacionales como el Foro de Davos, donde mañana está nuestra directora general.
¿Cuáles son las líneas fundamentales de diagnóstico de este informe que habéis presentado y que ha sorprendido en muchos medios de comunicación por la crudeza de sus conclusiones? Bueno, en realidad cuando nos planteamos hacer este informe fue el año pasado en Davos, porque ya hicimos un primer documento mucho más liviano, mucho menos analítico. Los espectadores se aclaren, en Davos todos los años se reúne el Foro Económico Mundial, que es una especie de internacional de los ricos, ¿verdad?, acompañada de algunos responsables de gobierno muy importantes. Exactamente, de ahí representantes del sector empresarial, representantes de la política, y también desde hace algunos años nosotros somos invitados como ONG internacional que tiene una voz, una participación y una presencia en estos debates, y que además trabaja muchas veces también de la mano con el sector privado en iniciativas. No somos una organización que niega el papel del sector privado para el bien de la economía, pero lo que hemos visto en este informe y lo que estamos planteando aquí es que la riqueza extrema y las grandes desigualdades son uno de los principales problemas de la humanidad, y son un problema para las personas, porque dejan a muchas personas al margen, a las personas más pobres, porque están sacando del terreno de juego a personas que llamamos en su día clase media y que hoy son personas en situación vulnerable, y porque además contaminan el sistema democrático, y esto ocurre en diferentes países. Nuestro informe analiza casos en la India, en Estados Unidos, por supuesto miramos los casos de la Unión Europea y también de España. Vemos cómo hay toda una tendencia general donde las grandes fortunas invierten a su vez muchos recursos, a veces de manera abierta o de manera encubierta, y esto depende de las normativas nacionales, para poder influir sobre las políticas públicas y conseguir pagar menos impuestos, que las leyes les favorezcan y en definitiva perpetuar una situación de injusticia. Y un dato muy puntual, que nos queda un poco lejos porque es en Estados Unidos, es que desde que estamos en crisis, en los últimos 5 años, Estados Unidos ha vuelto a crecer. Y lo que tenemos es que el 95% de ese crecimiento, del fruto del crecimiento, ha ido al 1% más rico de la población. No ha llegado al conjunto de la sociedad americana. La sociedad norteamericana se está empobreciendo a pesar de que ya hay datos económicos favorables. Y esto es precisamente porque desde hace más de 30 años las élites económicas, los más ricos, en la mayoría de los países, contribuyen menos. Y además tienen la capacidad de conseguir contribuir cada vez menos y de influir en las leyes nacionales e internacionales. Warren Buffett, uno de esos hombres ricos, decía, claro que hay lucha de clases, lo que pasa es que la estamos ganando nosotros, los ricos. Hablaba Jaime de contaminación del sistema democrático. En este país hemos escuchado muchas veces que la democracia es básicamente depositar un papel cada 4 años en una urna. Os pregunto, ¿es compatible la democracia con niveles de desigualdad como los que se están denunciando en este informe? Empiezo contigo. Mejor dicho, ¿es compatible la clase media en la que supuestamente se ha asentado todo en la prosperidad económica desde el New Deal hasta hoy? ¿Es compatible sacar clase media con que el 1% en Estados Unidos de la población posea tanto como el 90% del resto de los norteamericanos? Es la desaparición de la clase media. Evidentemente, como bien decía, el 95% de los beneficios de la crisis se lo ha llevado el 1% de la población, pero gente mucho menos sospechosa como Paul Krugman o como Joseph Stiglitz, que son premios Nobel de Economía, denuncian una y otra vez que la desigualdad, el acrecentamiento de esa desigualdad está impidiendo el desarrollo de la economía. Y el propio Vicens Navarro, desde Público, lleva mucho tiempo defendiendo que precisamente el origen de la crisis está en la desigualdad, no en el supuesto despilfarro de esos que tienen tan poco frente al 1%, pero más todavía, Paul Krugman dice, es que no es el 1%, es el 0,1%. Fernando. Bueno, yo creo que el problema no son los ricos, que ellos lo dicen como, es que es un 1% de la población y tal. El problema son los pobres, es decir, el problema es la pobreza. Hay que odiar la pobreza, no odiar la riqueza. Lo aborrecible es la pobreza, es que exista gente pobre, no que exista gente rica. Lo otro es envidia, ¿vale? Es tenerles envidia, básicamente. Yo a Warren Buffett no le tengo envidia, ni a todos los que han sacado ahí, ni a Adelson, ni nada. Si son ricos, adelante, ellos tienen como prioridad es el dinero y la medida de todas las cosas para ellos es el dinero y lo han conseguido. Bien, como ellos es la mayor parte de la gente, unos lo consiguen y otros no. Entonces, el tema está en la igualdad per se. No es un fin en sí mismo, porque cuando se convierte en un fin en sí mismo, la igualdad per se lo que se montan son tiranías.
Hasta incluso los niveles de desigualdad son muestra de que una sociedad es libre, porque hay distintas prioridades para todos los habitantes. Hay gente que prefiere tener más y gente que prefiere tener menos, gente que prefiere dedicar su vida a trabajar y gente que no. Entonces uno que ha entregado su vida para tener un Mercedes y un chalet en La Moraleja y otro que no. Entonces eso es bueno. Es decir, significa que el país es libre. Donde son iguales, pues bueno, igualmente pobres, es en Corea del Norte. Van a estar igual vestidos, tienen 7 cortes de pelo y nada más, autorizados por el régimen, ¿no? Entonces, el decir que que la crisis lo que ha traído es más desigualdad en España, sí, en otros países del mundo no. Es decir, los chinos, que por cierto van creciendo de una manera bestial, no son más desiguales, de hecho son más ricos. Perdona que te interrumpa, los chinos ahora mismo tienen su 10% de la población tiene el 60% de la riqueza. Sí, me lo creo. Y tienen allí más millonarios que en toda Europa junta. No, es que los chinos ya eran pobres. El punto de partida de los chinos, de los 1.500 millones, es la pobreza absoluta. Es el cuenco de arroz. Es que lo que has dicho es que allí no ha aumentado la desigualdad. La desigualdad era absoluta antes. Antes era el tirano del Partido Comunista y la gente muriéndose de hambre. Literalmente. 40 millones en el gran salto adelante. ¿Vale? Esto es de donde viene China. Hoy China es un país bastante próspero. Bien, en España, ¿por qué ha aumentado? No porque estemos secuestrados por la élite económica, estamos secuestrados por la élite político-económica. Es decir, por una élite política que no se quiere bajar del burro y que legisla a favor de unos privilegiados, de una serie de empresarios privilegiados que están básicamente en la banca y en las empresas grandes, ¿no? Que generan empleo, etcétera, ¿no? Bien, nada más, es eso. Básicamente el origen de nuestro problema, de nuestra desigualdad, es de origen político, no de origen económico. Ojalá tuviéramos muchos más millonarios. Me encantaría tener Amazon en España y que Jeff Bezos viviese aquí, no en Seattle, o que viviese, que le habéis sacado. Si luego tributa en paraísos fiscales. Es que me encantaría tenerle aquí porque significaría que seríamos un refugio fiscal y no lo que somos. Empieza a abrir juego, pero te voy a hacer una pregunta muy rápida. Tú decías una vez, ponías una imagen muy idílica para los liberales, un propietario agrario con su Winchester esperando al recaudador de impuestos que representa, que si le ve venir dispara porque representa el Estado. Pero claro, en este informe dicen que los problemas de la pobreza son la desregulación financiera, la libertad de movimientos de los capitales y la disminución de la inversión pública. Aquí parece que el problema es todo lo contrario al Estado, que es la ausencia del Estado. Es que es un informe básicamente que parte de presupuestos socialistas. Entonces, bueno, claro, que son bolcheviques, lo que decíamos antes. No, los socialistas, socialdemócratas, pues lo que hablaba Bayo, que pues Stiglitz, Krugman y toda la banda esta. Es decir, tú metes en la probeta algo, lo agitas y lo que te va a salir es esto. Es respetabilismo y probablemente les cuadren todos los números. Pues sabéis eso que dicen en ciencia, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿no? Basura entra, basura sale. Pues bien, metieron en el experimento basura y basura les ha salido. La inversión pública, si algún país saliese de la crisis con inversión pública, la Unión Soviética hubiera sido el país más rico de la historia. Al final llegaron a secar un mar. Ten cuidado si vas a las tertulias, que te va a pasar como a mí, te van a mandar a Cuba por presentar un informe. Yo nunca he mandado a Cuba a nadie. Bueno, el impacto de la sorpresa de algunas palabras de esta criatura, pero en realidad... Respeto. No, pero Fernando, si lo digo de forma cercana. No, lo que me refiero es... porque la lectura que haces es... Realmente yo no creo que se juegue de valores de envidia, ni muchísimo menos. Me parece que eso es un reduccionismo. Nos encontramos ante una situación de un informe absolutamente obsceno, inmoral, que 85 individuos en el mundo tengan todo lo que tienen 3.570.000 personas. Es absolutamente obsceno. Porque en este planeta hay recursos suficientes para que viva la humanidad en una medida de una cierta normalidad. No es en el yate más rico del mundo, ni en los palacios de Dubái, ni muchísimo menos. Pero sí en una cierta normalidad donde pueda cada lugar, cada lugareño, cada población gestionar los recursos públicos para el conjunto de la población. Y en esto nos encontramos que cada vez con la crisis financiera aumentan los niveles de desigualdad. Cada vez hay más pobres. La culpa no lo tienen los pobres, la culpa la tiene un sistema que permanente, diariamente, segundo por segundo,
engendra pobres, engendra desempleo y entre otras de las cosas, cuando decías, todos tienen la posibilidad de elegir. Una democracia es insostenible ya con este sistema. Los chicos desnutridos de África no tienen posibilidad de elegir cómo me compro un Mercedes o cómo quiero vivir en La Moraleja. No hay posibilidad alguna. Entonces, los términos que hablamos no son términos ni de papel ni de historieta, es un drama. Lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, inclusive en España, inclusive en Europa, es un drama mundial. Es insoportable que a nivel de conciencia de todos y de cada uno siga muriendo gente de hambre. Y es lo que está ocurriendo, mientras 85 individuos tienen la riqueza de 3.570 millones de personas. Jacobo. Bueno, yo creo un poco en la línea de lo que comentaba Fernando, que hay siempre una tentación cuando salen estos informes por banalizar este tipo de datos, de informaciones, que lo que generan es exactamente lo que decía Andrea, ¿no? Bastante pánico social. A mí me ha sorprendido el informe, que tiene unos presupuestos además muy poco bolcheviques, porque una de las... No, no digo que tú lo digas, digo para desmitificar, o socialistas, o como lo queramos llamar, pero bueno, muy poco susceptibles de ser acusados de cierto izquierdismo, porque empieza con una afirmación que es discutible, pero que se añade en el informe, que es la desigualdad económica es fundamental para estimular el progreso y la actividad empresarial, viene en el informe. Pero a mí lo que sí que me preocupa mucho, aparte de ese tipo de valoraciones a la hora de establecer un informe, es cuando se comenta que la mayoría de los encuestados en los países donde se ha realizado el informe piensan que las leyes que aplican sus gobiernos están destinadas para favorecer a las personas ricas. Y en concreto pone que 8 de cada 10 españoles piensan que esto es así. Lo cual sería una explicación, porque habla del genérico de las leyes, para entender algunas de las leyes que se han aplicado en los últimos años. La ley de extranjería es obvio que está aplicándose a las personas más pobres y no a las personas más ricas que habitan en Marbella o que vienen a jugar al Real Madrid. De hecho, Sorracismo Portugal sacó un informe bastante interesante hace 2 años sobre que la construcción del racismo, cómo había cambiado, y en realidad lo que estábamos era ante un conflicto de clase entre una mayoría de pobres que vienen a Europa a trabajar, y que ya de racismo pues se puede hablar en unos términos muy reducidos a cierta gente. También sería interesante si la Ley de Seguridad Ciudadana atiende un poco a este presupuesto que muchos ciudadanos, según el informe 8 de cada 10, creen que beneficia a los ricos. Se está generando unas leyes que están limitando, según muchos sectores, no lo digo yo, el derecho de manifestación. Qué casualidad. Y por ejemplo, otra ley, la ley del aborto. Mucha gente recuerda, oye, pues las pobres tendremos que volver a sitios clandestinos o a ir a Londres, y los ricos no tendrán este tipo de problemas. Más allá de los datos, que son bastante terroríficos en cuanto al aumento de las desigualdades sociales, y a un concepto que es absolutamente aterrador, que es el de la pobreza extrema, cómo está creciendo, yo creo que hay otros datos que son preocupantes para los que creen o creemos en sistemas democráticos con ciertas garantías. ¿Me vais a permitir que pida un gráfico para que lo vean los espectadores? Es un gráfico que marca la relación entre desregulación financiera y desigualdad en los Estados Unidos. Cuento esto porque en el informe de Oxfam viajamos a los años 80, a los años en los que las ideas de la Escuela de Chicago, que sirvieron para imponer un estilo de hacer política en Estados Unidos con Reagan, un estilo de hacer política en el Reino Unido con Thatcher, incluso un estilo de hacer política en China con Deng Xiaoping, que es de alguna manera el paradigma de la desregulación. La clave es que el Estado intervenga lo menos posible, y es muy llamativo cuando vemos el gráfico que según aumenta más la desigualdad, según aumenta más la desregulación, aumenta más la desigualdad. Que esto parece que vendría a dar la razón a David Harvey, un geógrafo británico, que dice que esto de aquello que se llamó neoliberalismo, de los nuevos liberales, era claramente un proyecto de clase que beneficia a los ricos, que ven cómo se ven empoderados respecto a la mayor parte de la gente. Tenemos otro gráfico además, que si me lo podéis poner, que mide la relación entre desregulación financiera y nivel de afiliación a los sindicatos. Cuanto más se desregula, menos se afilia la gente a los sindicatos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, desde nuestro punto de vista, esta es la constatación, y ahí es la constatación empírica, de que hay una correlación, hay una relación directa entre la evolución de las leyes, de las normativas, que se hacen además
al amparo de, como decías tú antes, de ese acuerdo, ese gran acuerdo entre poder político y poder económico. Es precisamente lo que decimos en el informe. En España es de una manera, en otros países es de otra, a veces es más visible o a veces es más oculto, pero lo que nos encontramos es que hay ese digamos, pacto de intereses, y estos gráficos lo que hacen es, bueno, ponernos lo negro sobre blanco, como reduciendo los derechos laborales por una parte y reduciendo la regulación aumenta esa desigualdad y aumenta la concentración de la renta. Nosotros, en este sentido, lo que señalamos en el informe es que hay niveles de desigualdad que son totalmente obscenos y que no solo son moralmente detestables, sino que además no permiten a sociedades crecer de manera adecuada y dar oportunidades a la gente, que el talento aflore y que haya oportunidades de mejora, y también en el sector privado oportunidades de mejor inversión. No se trata de decir si hay niveles de desigualdad aceptables o no, pero el dilema, creo que planteabas entre Corea del Norte y Estados Unidos no es el dilema que está planteado en este informe, para decirlo claro, ¿no? Nosotros sí creemos que hay un cierto nivel de desigualdad que se produce en todas las sociedades y que sí que funciona como un estímulo, como un cierto factor de estímulo para poder conseguir algunas cosas más en unas sociedades. Ahora bien, niveles como los que tenemos, y donde además lo que vemos es que básicamente, y hay ejemplos de Pakistán, de la India, de Estados Unidos, de Brasil, de España, tenemos todo tipo de ejemplos, lo que acaba sucediendo es que esas rentas altas están asociadas con el poder político y legislan para sus propios intereses. ¿Qué es lo que habría que hacer? O sea, porque vosotros en el informe también señaláis algunas recomendaciones de qué es lo que debería hacer gobiernos responsables. ¿Qué señaláis? Bueno, lo primero, como este es un informe que lanzamos al foro de Davos, nos dirigimos a los que están allí reunidos y básicamente les pedimos dos cosas, que parecen dos cosas muy básicas, que cualquier ciudadano, si no las hacemos, nos castigan con las leyes, pero que allí vamos y lo pedimos amablemente, que es que eviten, por favor, poner sus cuentas en paraísos fiscales, es decir, que no utilicen mecanismos para eludir el pago de impuestos, aunque sean mecanismos legales. Las leyes de casi todos los países dicen que la actividad económica tiene que declararse... Hay que acabar con el fraude fiscal. Sí, bueno, con el fraude, pero es que hay partes de esto... Incluso hacer, digamos, una reforma fiscal más redistributiva, es decir, que paguen un poco más de impuestos los ricos. Bueno, desde luego, aquí lo que estamos diciendo es, si cada vez pagan menos los ricos y pagan más la clase media, que cada vez tienen menos, en realidad lo que queda para equilibrar la sociedad es mucho menos. Y este es un grave problema. Lo que es importante en este punto es señalar que la pobreza, y aquí creo que volvemos a estar de acuerdo, sí nos parece a nosotros el problema. Lo que pasa es que la única manera de combatir la pobreza en el mundo hoy es atacar este gran problema de la desigualdad, porque si no, esos 3.500 millones de personas que viven con lo mismo que viven 85 personas en este planeta, difícilmente van a tener una oportunidad. Bayo. Yo es que creo que deberíamos aclarar las cosas sin simplificarlas tanto, porque esto que dijo antes Fernando, me encantaría tener muchos más millonarios. A ver, la riqueza, lo que hay disponible es limitado, no es infinito. Si hay muchos más millonarios, quiere decir que por cada más millonario que haya, habrá muchos más pobres, porque lo que hay a repartir es lo mismo. ¿Te encantaría que hubiera muchos más millonarios? Pues debe estar encantado, porque en España el número de ultra ricos, de los que tienen más de 30.000 millones de dólares, no sé si alguien se imagina cuánto es disponer de 30.000 millones de dólares una sola persona, ha aumentado en España, no estoy hablando del mundo, en un centenar durante el año pasado. Entonces, evidentemente, hay muchos más ultra ricos y también hay muchos más ultra pobres. O sea, no me puedes decir que lo que hay a repartir puede ir creciendo como los panes y los peces indefinidamente. Si hay muchos más millonarios, o sea, es un chiste eso de que yo no quiero que no haya más ricos, sino que no haya más pobres. Es muy ocurrente, pero eso no tiene un fundamento en las cifras y en la distribución de la riqueza, porque la riqueza, el planeta Tierra tiene un límite. Sí, salvo en la Biblia, no se pueden reproducir las cosas infinitamente. Con lo cual, si hay muchos más millonarios, hay muchos más pobres. Y una última cosa, evidentemente, no vamos a compararnos con la Corea del Norte, ni con no sé, la Centroáfrica de Bokassa. No, comparémonos con lo que ocurría, que es lo que está pasando ahora. La desigualdad que está ocurriendo ahora solo tiene parangón en el año 1928 en los Estados Unidos de América del Norte, justo antes del gran crash de 1929. Estamos replicando la situación económica capitalista, porque no estamos viviendo en ninguna Unión Soviética ni nada por el estilo,
¿no? Y eso, repito, solamente hay que leer a Vicens Navarro y cómo es que da todos los elementos para que veamos, igual que Paul Krugman y Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini y muchos otros premios Nobel de Economía que se desprecian como si fueran unos indocumentados, dicen es que estamos yendo hacia el abismo y vamos a caer por él, pero a los 30 o 90 o 1.600 que controlan más de 30.000 millones de dólares, les da absolutamente igual. Fernando. A ver, la economía no es un juego de suma cero. Es así, es un hecho. Es decir, esto no hace falta que te lo demuestre teóricamente, que no es un juego de suma cero. Es decir, que no es un bien dado. La riqueza, definida riqueza como bienes y servicios, ¿vale?, disponibles. Eso es riqueza, luego puede haber otra de tipo espiritual, ¿no? No es ilimitada, ¿eh? No es ilimitada, por supuesto que no es ilimitada, por ahora. Hasta ahora ha sido ilimitada, y empezamos en una cueva. Nuestra especie empezó en una cueva viviendo que se moría de enfermedad, eso se la comían las fieras. Yo creo que sí es ilimitada, porque cuando se nos acabe esto nos iremos a otro planeta, pero eso ya es otro tema, te digo, mucho más filosófico. Es decir, sí es así, es decir, aparte que la riqueza se recicla continuamente. Hace 100 años había menos riqueza que hoy, y no digamos ya hace 500 o hace 1000. ¿Vale? Dentro de 100 años nuestra especie será más rica, dispondrá de más bienes y más servicios, viviremos más años, más saludable, habrá muchísimos menos pobres, probablemente dentro de 100 años se habrá extinguido la pobreza tal cual la conocemos hoy. Estoy al 100% convencido, fíjate si soy optimista. A los marxistas en el siglo XIX se les acusaba de optimistas por aquello que el desarrollo de las fuerzas productivas traería el socialismo, pero lo vuestro ya es tremendo. En 100 años no habrá pobres. Que en 100 años, lo que es que no vamos a ver ninguno de nosotros pues aquí, sí, porque ya nos habremos muerto, pero estoy que en el año 2114 no habrá pobres, claro, en lo que hoy conocemos como pobre. Claro, para entonces ya habrá el estándar de pobre habrá subido bastante. Se considerará pobre lo que hoy consideraríamos alguien de clase media, es decir, que dispone de una cantidad de bienes y servicios. De hecho, nosotros tenemos una calidad de vida muy superior a la de Carlos V en todos los aspectos. Él tenía una calidad de vida muy superior a todos los otros. No, él disponía de... Cuando hablas de él... Básicamente Carlos V se iba todo en comida, por eso se murió de gota, en vestidos y en espacio, en el palacio, nada más. Es decir, no tenía nada más. Yo tengo un teléfono móvil en la mesa, una salud extraordinaria, una cantidad de oferta cultural y de ocio tremenda. No, pero es verdad, es decir, no me cambiaría por Carlos V ni por Napoleón Bonaparte, ¿eh? Es decir, el progreso, siempre y cuando vaya acompañado de libertad, y la libertad económica es fundamental. Es decir, no existe libertad política sin que uno pueda hacer su vida libremente y respetando a los demás. Bien, dicho esto, que la economía no es un juego de suma cero y que siempre creamos nueva riqueza, aunque más tú lo has visto en el curso de tu vida, cómo el mundo se ha enriquecido y en concreto España. Mejor vive todo el mundo. Vamos a ver, hay dos maneras de hacerse millonario. Una que es la tradicional en nuestra cultura, la hispánica, es una pena, pero es así, que es la de la rapiña, que es apropiarse de lo que no es tuyo, que es robar, especialmente desde la política, mediante la fuerza, mediante coacción y fuerza. Es así, es decir, y aquí somos todos hispanos, somos españoles en Argentina, sabemos lo que hay. Los ricos, por desgracia, y dentro de la propia República Argentina en 200 años. Es decir, lo nuestro es una historia de rapiña. Lo de los hispanos. Es una lástima, porque en cambio la historia de Holanda es muy afortunada en los últimos 300 años. El tráfico de esclavos que tuvieron. También traficaban los portugueses, ¿no? Italia para vencer a todos los países tienen sus puntos negros. Los aztecas sacrificaban niños en las pirámides. Pues no es un punto negro, es que es indisociable el desarrollo económico de las provincias unidas holandesas del tráfico de esclavo y del control los holandeses crearon unos cimientos, de hecho son los inventores del capitalismo, crearon unos cimientos económicos muy sólidos que les han servido hasta el día presente, ¿no? Para una máquina de generar riqueza, ¿no? Nada más una cultura del trabajo y un espíritu del trabajo extraordinario. Sí, los indonesios le recuerdan con cariño a los holandeses. Bueno, creo que ningún pueblo colonizado recuerda a su antigua metrópoli con cariño, no solo a los holandeses. Vamos a ver, entonces, esa es una manera, que es la manera más primitiva, la de estos. Esto es, ¿os acordáis de Érase una vez el hombre, esa serie que ponían cuando éramos niños, ¿no? Que iba el tiñoso y le pegaban con un pues era, esa es la apropiación original, ¿no? De yo te lo quito porque te lo quito. La otra es mediante méritos. Los millonarios que lo son mediante méritos, es decir, que Kamprad, el fundador de IKEA, o que Amancio Ortega, o que Bill Gates, que creó Microsoft, se haya hecho multimillonario, me parece justo.
ha creado tal cantidad de valor para los demás, nos ha creado tal cantidad de valor que me parece justo. Se ha hecho rico privatizando cosas. No ha privatizado. Es decir, sí, es decir, comprando cosas, es decir, no es un Bueno, creador. pero ese ingenio tuvo la idea que no tuvieron sus contemporáneos. Comprar, básicamente, no es Bueno, una idea nada no, original. Los defensores del Bill Gates no era software rico. libre decían lo que hace Microsoft básicamente es comprar cosas. Pero- es decir, pero- obligar a pagar derechos, no crear los que utilizan elementos que permiten la cooperación Otra en cosa las es que redes. sí, que no te guste. no es que no me que guste. el modelo Microsoft puede no gustarte. Pero ¿vale? lo bueno Pero- cuando alguien tiene una idea es que la idea sea de todo el mundo, Pero él no que alguien diga un canon. Es decir, usted por mi idea me considera tiene que pagar. que lo ha inventado o que tiene derecho sobre eso sería abrir el debate de la propiedad intelectual, que eso sí que es jugoso, ¿no? Pero vamos, digo, esto como Amancio Ortega, que abrió las cadenas, empezó cosiendo, Claro, y te botitas, llevas la ¿no? producción a países del tercer mundo donde no hay derechos Hombre, laborales y te te la haces vas a rico. llevar a Finlandia. Claro, sí, es Claro. mucho mejor tener esclavos. Yo lo que Andrea, A ver, yo pregunto, por ejemplo, cuando Salen hablas baratos. de los ricos que por mérito, ¿y los ricos que heredan, qué méritos tienen? Bueno, el mérito que No, tuvo su padre. te pregunto, es decir, que hay un sistema tal que permite que la riqueza se autoproteja de una manera o de otra, con bancos, con intereses, con herederos, con mayores explotaciones, con mayores rapiñas, con indultos de gobiernos, ¿no? Botín es uno de los ejemplos aquí en España que fue indultado por Rodríguez Zapatero, por si alguien se había olvidado. Entonces, ya no es el cuestionamiento de, a ver, ¿quién tiene la culpa de esto en forma individual? Porque vos lo planteas de una manera que es como un darwinismo, un evolucionismo hacia la oscuridad, hacia la nada, donde solo brillarán los oros de los emires, de los petrodólares, etcétera, y todo lo demás moriremos en la terrible negrura del hambre, de la pobreza, porque en tanto existe ese mundo real del oro, de los grandes jeques, de las grandes fortunas, existe fundamentalmente y mayoritariamente un mundo de pobreza, de desigualdad y de injusticia, que es donde los ricos se asientan generando esa pobreza para poder seguir perpetrándose en su propia riqueza. Y esto de hablar de que ahora los gobiernos por fin se quedan a las claras, que es la fusión de capital y políticos, bueno, las clases dominantes siempre fueron representantes de los intereses capitalistas más fuertes que los sostenían. Por eso la pregunta inicial de Pablo, al decirlo de la democracia, ¿realmente la democracia, se puede hablar de democracia sin mayores calificativos que eso? Democracia, digo, ni directa, representativa, no, democracia. En este sistema donde la muerte por hambre, por desnutrición, por falta de vacunas, por enfermedades curables, por hambre, nos salta en todas las mesas, ¿realmente quién tiene cara para hablar de democracia? Angela Merkel, probablemente, los grandes banqueros, seguramente, Estados Unidos, seguramente, pero la gente común de la calle, que hemos aprendido conciencia a conciencia a mirar al vecino de al lado, y el vecino de al lado no es solamente el de la chabola de Madrid o el de los pobres de Andalucía, ni los temporeros de Extremadura, sino también efectivamente los de América Latina, los de África. Por ejemplo, una metáfora terrorífica es lo del árbol del cacao. El árbol del cacao crece en Guinea. ¿Quién tiene la posibilidad de comercializar, de explotar y de distribuir el producto del ángel del cacao, del árbol del cacao? Nestlé. ¿A quién pertenece el árbol del cacao? No pertenecería a los guineanos. Cada 99 años ese contrato nuevamente se reafirma por otros 99 años más. Es eterno. Y me podés decir el índice de los guineanos comparados a donde está Nestlé. Tenemos que ir acabando el tema, pero quería señalar un elemento más del informe que me ha llamado la atención, que implica una comparación. El informe señala a España como el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Letonia, y sin embargo es optimista con respecto a las tendencias que se están dando en algunos países de América Latina. ¿Qué es lo que están haciendo bien los latinoamericanos? Bueno, si miramos lo que estamos analizando en el informe, en realidad son tendencias largas. Si miramos, en Europa se está deteriorando ese nivel de desigualdad, y en América Latina tenemos algunos casos positivos. El caso más, en un informe que hicimos ya hace 3 años sobre la desigualdad en los países del G20, Brasil era el único país de toda la lista, y digo el único, porque era el único donde no aumentaba la desigualdad.
Cierto es que vienen de una desigualdad atroz, entonces reducir la desigualdad es más posible, pero es básicamente un país que hace las dos cosas que son necesarias y que son muy sencillas para cualquier economista para poder redistribuir la riqueza y construir una sociedad mejor, que son conseguir que se contribuya al bienestar común a través de los impuestos y que haya una tributación adecuada, apropiada, no excesiva, sino adecuada, apropiada, donde haya quien produce más paga más, donde las rentas del capital y del trabajo pagan las dos, y luego que haya una buena redistribución y una buena política para llegar a los sectores más desfavorecidos, y básicamente eso son políticas públicas de salud y educación, y en sociedades como, pues en este caso como la brasileña o como muchas otras, en países que todavía están en situación que llamamos en desarrollo, lo que se llaman políticas de rentas, de transferencia de rentas condicionadas, son transferencia de rentas condicionadas a la asistencia a la escuela, la participación sobre todo en el colegio, o la participación en la recepción de algún tipo de formación. Ese tipo de políticas son las que han llevado a lo largo de 2 décadas a que haya países que están reduciendo esa desigualdad. Y yo creo que lo que estamos planteando en este informe en realidad es básicamente que estas sociedades son sociedades enfermas, donde las democracias están capturadas y que no sirven para abrir las oportunidades. Esa idea de que en sociedades enormemente desiguales todo el mundo tiene oportunidades no es verdadera. Claro que los más talentosos acabarán destacando, y claro que aquellos que sí que tienen la oportunidad de estudiar, formarse, acudir a una buena universidad lo van a lograr, pero las oportunidades se están estrechando cuando la sociedad es cada vez más desigual. Y eso es precisamente lo que denunciamos en el informe, que esas no son sociedades de oportunidades ni son sociedades más justas. ¿Cuántos Mozart y cuántos Einstein morirán en África y en América Latina todos los días? Sin duda. No sé el talento dónde muy se rápidas de Jacobo y de Bayo, muy breves los dos, que nos tenemos que ir. Cuando decía Fernando como la libertad económica como en un primer plano, ¿no? Lo que pasa es que leyendo el informe Oxfam lo que parece es que lo que se entiende como libertad económica lo que genera es una pérdida absoluta de un montón de libertades, y que la desigualdad precisamente lo que produce son sociedades muchísimo menos libres, ¿no? Hay una cuestión que se menciona en el informe que tiene que ver con las cuestiones de género, cómo las mujeres van perdiendo un montón de derechos. Es decir, un concepto vago de libertad económica no genera mayores libertades, no va acompañado de todo lo que tendría que ir en el pack de las posibilidades de que las sociedades sean bastante más sanas. Y unas sociedades con estos índices de pobreza no solo son insanas, sino que son, como han comentado antes, absolutamente inmorales. En China tienen un proverbio que decía: Mao Zedong nos liberó, Deng Xiaoping nos hizo ricos. Y lo que está pasando es que al final, con esto que luego utilizó Felipe González, ¿no? De da igual si el gato negro, gato blanco, lo importante es que se ratones. coma el ratón. Lo que es evidente es que se están produciendo grandísimas bolsas de pobreza, de injusticia, de pérdida de derechos, de falta de lo que cada uno quiera considerar como democracia, y eso no puede ser un estímulo para la economía, sino todo lo contrario, una amenaza para los ciudadanos. Rapidísimo, Bayo. Bueno, realmente es que no podemos guiarnos por ocurrencias o por frases divertidas. Es que Joe Stiglitz predijo que iba a estallar la burbuja en los años 70 y 80, predijo la burbuja de los 2000. Predijo luego esta otra que ha ocurrido. En su última obra, que aún no está traducida al castellano, se llama The Price of Inequality, el precio de la desigualdad. Lo que dice es precisamente eso. La retórica de Merkel sobre que la crisis fue causada por el despilfarro es totalmente errónea. Y lo que sucede es que las enormes desigualdades son las que están amenazando el crecimiento y están amenazando el desarrollo. Estamos guiándonos por gente que sabe de lo que habla, no es simplemente el gato negro o gato blanco. No me refiero como referencias ocurrentes ni divertidas, sino que se menciona el tema de China, y sí que en las sociedades se pueden construir discursos del paradigma, de la China felicidad, están ocultando. pero no es una cuestión de hacer Despedimos frasecitas a ocurrentes, Jaime, por supuesto muchísimas que no, ni gracias referencias por acompañarnos. Esperamos que haya más veces que podamos contar Muchas contigo gracias aquí en a La vosotros, Tuerca. encantado, y aprovecho para decir que Stiglitz presenta mañana en Davos este informe junto a nuestra directora, que es una mujer extraordinaria. Estaremos atentos. Vamos a hablar ahora de otro informe más, pero antes va a haber un pequeño espacio para la publicidad en el que vamos a querer hacer nuestro particular homenaje a la gente de Gamonal. Adelante, vídeo. ¿A ti también te jode el gobierno? Contra los recortes, Gamonal. Despierta conciencia, la lucha sirve, el pueblo dice no a las élites corruptas, por una vida que merezca la pena ser vivida. Gamonal, alivio eficaz contra la corrupción. Organícese y luche por lo de todos y todas, no desespere y siga protestando. El informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Adelante, vídeo, por favor.
Hoy la Organización Internacional del Trabajo ha hecho público un informe en el cual explica que si se mantiene la tendencia del año 2013, en 2018 habrá 13 millones de parados más en el mundo. Solo el año pasado el desempleo aumentó en 5 millones. A su vez, casi 23 millones de personas han salido del mercado laboral por llevar mucho tiempo desempleadas. Por otro lado, también se ha producido un incremento del desempleo de larga duración. Los jóvenes son el colectivo más afectado. En el último año, el incremento de la tasa de desempleo juvenil superó 3 veces a la de adultos. El informe también denuncia el problema del empleo informal, así como la precarización de los puestos de trabajo. Hoy en La Tuerca hablamos de empleo. Llegan refuerzos para el flanco liberal de la mesa en La Tuerca. Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana, muchísimas gracias por incorporarte a la tertulia. ¿Qué tal, Pablo? Como siempre, muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Y nos acompaña Joaquín Nieto, director de la Organización Internacional del Trabajo aquí en España. Habéis hecho un informe que nos tiene muy preocupados. ¿Qué decís? Bueno, se veía venir. La situación del empleo no mejora en el mundo, más bien ha empeorado. 5 millones de desempleados más en 2013 y las perspectivas es que si las cosas siguen igual habrá 13 millones más en 2018. ¿Cómo puede ser esto? Porque la economía, en fin, se ha recuperado algo. Entonces, se recupera la economía, pero parece que no se recuperan las personas. Sucede que cuando la economía va mal, todo el mundo va mal. Y los de abajo más, peor. Pero cuando la economía va bien, o bien como ahora, no necesariamente va bien para todo el mundo. Va bien solamente para unos pocos. Se supone, Joaquín, que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se alcanzó un consenso que vinculaba los derechos sociales al trabajo. Se supone que si una persona tenía un empleo, de alguna forma tenía garantizado su acceso a cierto bienestar. Y sin embargo, ahora de los datos se extrae que incluso la gente que trabaja puede ser pobre en países de lo que antes se llamaba el primer mundo o el mundo desarrollado. Bueno, que hay trabajadores pobres en el mundo es algo muy viejo que no cambia nunca, pero incluso lo vemos en Europa. Y hay más porque hay más trabajadores. O sea, cada vez en el mundo hay más trabajadores. Y de esos trabajadores, de los 3.000 millones de trabajadores que habrá ahora mismo en el mundo, unos 850 son pobres. Es decir, se llevan a casa menos de $2 al día. Bueno, son algo menos que los 1.000 millones que había hace unos años. Es decir, que en este sentido se ha reducido algo. Lo que pasa es que también, y lo decimos en el informe, la tendencia a la reducción de los trabajadores pobres en el mundo se ha ido estancando y han aumentado las desigualdades. Y ahora mismo el principal riesgo para la recuperación económica no es otro que las desigualdades, que han aumentado de una forma muy alarmante, no solo en estas cifras tan, en fin, impresionantes como las del informe que acaba de dar público Oxfam hoy mismo, ¿no? De que hemos estado hablando España, con ellos hasta ahora. Acumulan como 10 millones. No solo es esa, que es muy alarmante, es el conjunto del empobrecimiento de la población lo que pone en riesgo la demanda y lo que hace que los beneficios de las empresas no estén yendo a la economía productiva, sino estén yendo a una nueva especulación que hace que las bolsas suban o a reparto de beneficios. Y esto es lo que explica que hay una situación económica que va mejor y sin embargo para la gente sigue yendo peor. En esto tienen que ver las políticas de austeridad extrema. Si no hubiera políticas de austeridad extrema, esa recuperación económica podría tener beneficios en el empleo y al final beneficios en el conjunto. Se supone que eso lo sabíamos desde los años 30, que con inversión pública se conseguían hacer políticas de agregación de la demanda. Si la gente, ¿verdad? Lo hizo y lo hizo no es tan bien, moderno. Lo hizo bien. Uno de los primeros momentos de ese acuerdo social, que hacía referencia hacia Europa, pero que también ha existido en otros sitios, fue ese, el momento de un gran acuerdo social en el que se dijo vamos a invertir públicamente porque había muchas necesidades de infraestructura, eso es verdad, en aquellos momentos, y gracias a esa inversión pública se logró salir de una crisis que no tenía nada que envidiar a la actual. Empezamos a abrir el debate, empiezo con una pregunta para Juan Ramón. Uno de los datos que señala el informe de la OIT es la elevada precarización del empleo que tiene como consecuencia las dificultades en la organización de los trabajadores. Una pregunta muy directa, ¿es bueno que los trabajadores se organicen en sindicatos o no?
Bueno, si son sindicatos completamente voluntarios y sin privilegios del Estado, adelante, es decir, de la misma manera que se pueden organizar en cooperativas, en asociaciones de ayuda mutua, eso es perfectamente compatible con los mercados libres. El problema es cuando el Estado interviene coactivamente para privilegiar a unos o perjudicar a otros. A mí el informe de la OIT me parece bastante interesante en diversos aspectos, pero creo que no se está haciendo del todo la lectura correcta. Es decir, lo que destaca el informe es que hay dos grandes tendencias de por qué está aumentando el desempleo en el mundo. La primera es que cada vez más gente se incorpora al mercado laboral en el tercer mundo. Es decir, sabido es que cuando una economía empieza a desarrollarse, parte de los agentes económicos que están en economías de autosubsistencia empiezan a pasar a producir para los demás, empiezan a pasar a generar riqueza para el mercado. Entonces, lo que dice el informe es que la economía mundial no está siendo capaz de generar los suficientes puestos de trabajo adicionales para incorporar toda la creciente demanda de trabajo, entre otros, en el tercer mundo. Y de hecho, el problema, sobre todo de por qué no está siendo capaz de generar tantos puestos de trabajo, es porque en 2012 y en 2013 el crecimiento mundial ha sido mucho peor que en los años anteriores. Es decir, al final es la generación de riqueza lo que permite reducir la pobreza. Pero aún así, y pese a eso, sí que, como ha comentado el compañero, sí que estamos viendo datos en esta parte de las causas que explica por qué está aumentando el desempleo, sí que estamos viendo datos esperanzadores y datos que tenemos que tener en cuenta y que creo que a todos nos deben reanimar. Y es que básicamente el número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día ha pasado de 600 millones en el año 2000 a 325 en el año 2013. Y esto a pesar de que la población mundial ha aumentado muy sustancialmente durante estos años. Por tanto, la generación de riqueza es buena para todos. Ahora, ¿qué pasa? La otra tendencia sí que es la realmente preocupante, y es el desempleo generado en el primer mundo como consecuencia de la crisis. Consecuencia de una crisis provocada sobre todo por el intervencionismo monetario de los bancos centrales en la economía. La financiarización que comentabais antes está en la causa, financiarización políticamente inducida. El endeudamiento políticamente inducido por tipos de interés artificialmente bajos está en la causa de esta crisis. Y lo que me resulta paradójico es que una vez hemos entrado en la crisis como consecuencia de un crecimiento desproporcionado de las finanzas, como consecuencia del intervencionismo de los bancos centrales, la respuesta que se dé sea, entre otros, rescatar a la banca a costa de los contribuyentes, es decir, socializar pérdidas, o que el Banco Central meta todavía más dinero, más crédito barato en la economía, para ver si así manejamos algún plan de estímulo gubernamental, o a ver si la gente se vuelve a endeudar. Se supone que el rescate a la banca con dinero público era para que fluyera el crédito a las familias y a la pequeña y media empresa. Eso nos contaron. Eso siempre fue parte del fraude de la casta política para rescatar a la banca a costa de todos los contribuyentes. Esa masiva social. Te van a llamar leninista. No, me van a llamar capitalista, porque el capitalismo es privatizar pérdidas y beneficios, no privatizar beneficios y socializar pérdidas. Socializar pérdidas podría tener bastante, de hecho, de socialismo, o al menos de corporativismo nefasto. Señalaba una cosa, Joaquín, y voy con eso contigo, decía, las políticas que se están aplicando de austeridad no favorecen la creación de empleo, ¿correcto? Tampoco es del todo cierto. Es decir, el informe de la OIT tiene un índice bastante interesante de incertidumbre que lo que plantea es, mire, la incertidumbre en los últimos 6 años ha aumentado muchísimo. Cuanto más aumenta la incertidumbre, más difícil es crear empleo, porque el empresario tiene miedo a invertir y a generar riqueza. ¿Y cuál es uno de los factores que contribuye a elevar la incertidumbre? Primero el riesgo regulatorio y luego el riesgo de suspensión de pagos de los países como consecuencia del hiperendeudamiento. Por tanto, desde luego la austeridad entendida como subidas de impuestos, es decir, como expolio a los contribuyentes y a los agentes, familias y empresas que pueden generar riqueza, desde luego eso sí ahonda en la crisis y dificulta la creación de empleo. La austeridad en el sentido de adelgazar el Estado para incrementar el tamaño de la sociedad, no. Payo. Yo querría contestar a dos afirmaciones de Juan. Una es que el problema se produce cuando el Estado interviene coactivamente. Resulta que el Estado interviene normalmente cuando intenta regular y poner orden, pero coactivamente intervienen evidentemente todos los agentes económicos, y los que más poder tienen, las grandes corporaciones económicas, también intervienen coactivamente para forzar a sus trabajadores a aceptar las condiciones que les participando aquí coactivamente. Y segunda parte, que la crisis fue provocada, generada por el intervencionismo de los bancos centrales. Pues no fue todo lo contrario, fue la desregulación absoluta. Precisamente, el Lehman Brothers cae precisamente porque hay demasiado intervencionismo. Por todo lo contrario, por haber inflado artificialmente en Estados Unidos, si me dejas terminar, en Estados Unidos lo que hay es absoluta regulación de los mercados en Wall Street.
Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los grandes economistas norteamericanos. Los grandes economistas norteamericanos están diciendo, lo que está haciendo en España y lo que está haciendo en Europa es empujar el desempleo, el nivel de desempleo todavía más hacia arriba. Es decir, ir de A a B en una curva de Phillips. Y esto lo dicen los economistas norteamericanos. Y dicen, y eso es absolutamente, vamos, una creación de desempleo para aumentar la competitividad. Evidentemente, si tú tienes muchos más parados, tú podrás ofrecerles empleo mucho más barato, con muchos menos derechos, con muchos menos gastos para la empresa. Aumentarás tu competitividad frente al exterior. Cuando se hacen unos análisis comparándonos a China e India, que entre los dos acumulan casi la mitad de la población del planeta, estamos escondiendo las cifras reales de lo que está ocurriendo en Europa. Evidentemente, en China y en India, muchísima gente ha salido de la pobreza máxima en los últimos 10 años, pero es que estamos comparando peras con manzanas. ¿No? Es decir, que la globalización ha conseguido sacar de la pobreza a cientos de millones de personas en China e India es innegable, e incluso la propia OIT lo reconoce. Ahora bien, ¿Ha sido la globalización? La globalización, es decir, la división del trabajo, la división internacional del trabajo, la libertad de movimientos de capitales, la libertad de comercio. ¿Tiene una política económica autárquica? ¿Cómo va a ser la globalización la que ha impuesto en China lo que ha pasado con los campesinos en Xinjiang? Cuando China se incorpora a los flujos internacionales es cuando se empieza a reducir la pobreza. Es decir, en el año 85 China tenía un 85% de tasa de pobreza. Hoy tiene un 12%. Y eso es gracias a que... Esa tasa de pobreza era porque tú la comparabas con $1,25 claro, la tasa de pobreza al día para cada persona. Obviamente, ahora... Y eso se considera pobreza desde nuestro estándar. Y se sigue considerando ahora pobreza, y según esa medición se reduce, pero es que la midas como la midas, es decir, tomes la medición que quieras de pobreza, $1, $2, $3 o $4, la pobreza se ha reducido en China, y de eso nos tenemos que alegrar. Eso es positivo, no es nada negativo. Joaquín, sí, pero no lo ha conseguido la globalización. Como que no. Es decir, China autárquica no lo habría conseguido. Joaquín. Las cosas son un poquito más complejas y un poco más mixtas. Por ejemplo, en el calentamiento de la economía y en la burbuja financiera, que a la vez era burbuja inmobiliaria en algunos países, que dio lugar a la crisis económica, lo que había era una gran complicidad entre el sector público y el sector privado. El sector privado por sí mismo, sin la complicidad del sector público, no lo podría haber hecho. El sector público por sí mismo, sin que el sector privado financiero se hiciera dueño de la situación y marcara las pautas por donde había que ir, tampoco lo habrían hecho. Ambos crearon esa enorme burbuja financiera. Si vamos a la globalización ha tenido efectos negativos, muy negativos, y efectos positivos, indudablemente. De lo que se trata, desde nuestra perspectiva, si queremos una nueva era de justicia social, es que hay que globalizar también los derechos. O sea, no solo hay que globalizar la economía, sino que una vez globalizada la economía y los mercados, hay que globalizar los derechos. Es que eso de los derechos, ¿qué derecho? ¿Qué derecho en concreto? Por ejemplo, el derecho a la vida, ese está globalizado, por ejemplo, la protección social. Sí. La protección social los que en el mundo... los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo hablo como representante de la Organización Internacional del Trabajo, y hablo de los derechos del trabajo que están consagrados en las normas internacionales del trabajo, que han sido adoptadas, en este caso, no solo por los gobiernos, sino también por la sociedad civil, porque en la OIT participan en igualdad de voto los gobiernos y la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil hablando del trabajo? Pues los empleadores y las asociaciones de empleadores, y los trabajadores y las asociaciones de trabajadores. Eso suena un poco a cárteles, pero no, a cárteles no. Así como los gobiernos tienen una representatividad que tiene una legitimidad en las urnas, por ejemplo, también las representatividades laborales las medimos y se miden en función de la representatividad en las urnas. Si de España van representando a los trabajadores la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, es porque tienen el 80% de los votos de los trabajadores en elecciones que se hacen cada 4 años. Si eso cambiara y fueran otros sindicatos los que lo tuvieran, en la OIT vendrían otros sindicatos. Nosotros no decimos quién viene, lo dicen los trabajadores, como tampoco decimos de qué color es el gobierno que tiene que venir, lo dicen los ciudadanos. Os digo, ahí las normas del trabajo han sido adoptadas, y han sido adoptadas precisamente por la necesidad de regular... a qué derechos hay que globalizar. Por ejemplo, el derecho de asociación. Jacobo, por ejemplo, totalmente el derecho a la negociación colectiva.
Es decir, a que los trabajadores puedan colectivamente acordar, sin coacción, acordar sus relaciones, sus salarios, que no se su convierta jornada, de curso obligatorio, etcétera, porque es que ahora lo que tenemos es un derecho amputado, no te puedes descolgar de un convenio, aunque cuando quieras. se acuerda un convenio es un acuerdo, y mientras el convenio tiene vigencia, obviamente ambas partes tienen que respetarlo. Que no incluya a quien no quiera ser incluido. Ambas partes ese derecho no nos lo respetáis, ¿no? En fin, a ver, el derecho a que una persona cuando enferma por un accidente laboral o por una enfermedad laboral o por una enfermedad común, cuando ya no puede trabajar porque no tiene edad ya de trabajar, cuando tenga una protección social. Eso es un proceso de mercado, que es que existe la mutualidad, una cantidad de dinero pones todos los meses en el caso de que tengas ese problema. Vamos a dejar del derecho internacional. Jacobo, adelante. Convendréis conmigo, ¿no?, que los trabajadores que trabajan en una empresa se asocien para que tengan unas garantías laborales mejores. Es correcto, ¿no? Pues bueno, partiendo de eso, ahí está el origen de los derechos o de las situaciones que se tienen que globalizar y que parece bastante dudoso que en algunas economías emergentes, lo podemos llamar como queramos, no está ocurriendo. Y son muchas las denuncias y los casos recientes que han salido en las noticias y las informaciones que señalan que ciertos mercados laborales no solo no atienden a condiciones de justicia laboral, sino que son miserables, ¿no? En eso estaremos de acuerdo, sin poner en duda lo anterior. Ahora, no hablemos por no respetar sus derechos. Entonces, perdona, disculpa un momento. Otra de las cuestiones que señala el informe de la OIT, ¿no?, es el crecimiento del desempleo de larga duración. Un montón de realidades que yo creo, ¿no?, que atienden a preocupaciones además muy cercanas, ¿no?, que están ocurriendo precisamente aquí, en este país, ¿no?, y una precarización sistemática de todo un entramado laboral que comprende desde los chicos que terminan la universidad hasta prácticamente los últimos estadios de lo que antes era una vida laboral normalizada, con todo lo que afecta a las economías familiares, a las economías cotidianas, a la creación de nuevos empleos, de garantías, también de sindicación, ¿no?, en libertad de condiciones, de poder hacer en una empresa en la que entras para trabajar en un telepizza y a ver quién es el majo que se mete en el sindicato, porque está pareciendo que es uno de los factores de exclusión de este tipo de trabajos muy precarizados, sin decir que sea telepizza el que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el informe de la OIT sí que mete elementos positivos, no voy a utilizar refranes chinos, pero sí que creo que es positivo que China mejore sus condiciones de vida en general, que en Brasil esté pasando. Lo que pasa es que, claro, el crecimiento de Brasil viene acompañado de una denuncia hoy mismo del gasto desmesurado y de los sobrecostes que, por ejemplo, están teniendo las obras del Mundial del 2014, que superan los gastos de Sudáfrica y de Alemania. Por supuesto, algo tiene que ver el Estado, pero es que volvemos un poco a lo de antes. Volvemos también a lo de antes. Precisamente los gobiernos se están acusando por el informe de Oxfam de que están legislando para unos privilegiados en vez de para las mayorías. Necesitamos gobiernos pequeños y no gobiernos grandes con mucho poder frente a los roles. Sin duda alguna que la OIT es una organización internacional de larga data y de larga referencia para el conjunto de la sociedad civil y también como organismo consultor que sirve en distintas instancias y demás. Podemos estar o no de acuerdo, pero yo creo que efectivamente se mueve conocidamente con una democracia y una participación no solamente de los sindicatos, sino de la sociedad civil bastante directa. Y atañe y mira su vista no solamente en las condiciones laborales de los trabajadores, de los 800 y pico millones de trabajadores que viven hoy con menos de $2 en el mundo, que es aberrante. Hay otros que inclusive viven mucho más allá, bajo de este portal de miseria. También hay un índice terrible de desempleo, hay un índice terrible de diferencia de salario de hombre-mujer y hay un índice terrible de trabajo infantil. Entonces, todo esto que es indispensable analizar para tener en cuenta el mundo laboral, el mundo del desempleo, el mundo de la pobreza, que este informe de la OIT sin duda alguna tiene un punto de conexión y muchos de lo que hemos estado hablando anteriormente del informe de Oxfam, porque hablamos de pobreza, de riqueza, de acumulación de dinero, de acumulación de capital, de desempleo, de pobreza, de enfermedades, de nutrición y también un déficit importante de derechos. Cada vez que los gobiernos
benefician y cubren y protegen más a los bancos y a los ricos. La lista de los 10 más ricos de España es escandalosa, justamente va acompañada por un detrimento en derechos sociales, en derechos laborales, en derechos humanos al conjunto de la población de España. Sin embargo, uno de los que figura en la lista de los más ricos de España, el dueño de Mercadona, habla de los 5 meses de permiso de maternidad. Eso sí, después de que se incorpora la mujer nuevamente a su puesto de trabajo, no se le permite ni se le autoriza la jornada reducida. Es muy complicado para esa mujer que ha tenido un niño a su cuidado, una niña, que de golpe tenga que estar 8 horas cuando no hay guarderías públicas, cuando se ha recortado en seguridad social, cuando se ha recortado en una serie de cosas que su propio trabajo pasa a tener una inestabilidad y una debilidad espantosa. Sin embargo, la riqueza del señor Juan Roig crece en función de estas situaciones de incertidumbre, de angustia y de precipicio a la que se encuentran los trabajadores de Mercadona, y fueron muchas veces denunciados en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintas provincias. Te pregunto, Juan Ramón, el informe señala que la tendencia, lo que a nosotros nos toca en las economías desarrolladas y en la Unión Europea, dice que las condiciones del mercado laboral no mostraron ninguna señal de mejoría durante 2013. Parece que las políticas de austeridad, que tienen mucho que ver con el pago de la deuda a tenedores privados, tienen muchísimo que ver con una situación que no ha servido para mejorar el empleo. Y no vale la respuesta de mi reino no es de este mundo, esto no es capitalismo de verdad, estos bancos son bancos que en última instancia tienen que ver con el poder político. Estos son los bancos que hay. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son en última instancia los organismos encargados de regular el funcionamiento del poder financiero a nivel global, y no vale decir no, pero si en realidad si no hubiera estado... Pablo, pero de la misma manera que a mí no se me ocurriría atribuiros a vosotros algún tipo de vinculación o algún tipo de relación o algún tipo de connivencia con el Fondo Monetario Internacional o con los bancos, porque no la tenéis, es evidente, os oponéis a ellos, tampoco a los liberales. Estas instituciones no son hijas del liberalismo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional es hija del keynesianismo y de un señor que se llamaba Harry Dexter White, que era agente infiltrado en el gobierno de Estados Unidos de la Unión Soviética. Por tanto, el Fondo Monetario Internacional sabemos... Una institución comunista. El Fondo Monetario Internacional es una institución ultra intervencionista, que es una burocracia internacional costeada por los contribuyentes para manejar gobiernos. Es verdad que tiene connivencia con el poder financiero, pero es que el poder financiero es poder financiero sobre la sociedad que se lo da el Estado. Es decir, claro, Juan Ramón, pero es que esto es como lo del socialismo utópico invertido. Es el no, liberalismo utópico, que es como está muy bien, pero esto donde existe. Vamos a ver, los ideales y las utopías tienen una función, y la función es saber si estamos yendo en la buena dirección o en la mala dirección. Y discutir en la tuerca, que está muy bien, pero en cualquier caso, entonces, ¿funcionan las políticas de austeridad que se están aplicando en España? Pues que luego, si por austeridad entendemos subir 50 veces los impuestos, no funciona. Y no hablamos solamente de subir los impuestos, hablamos de hacer reformas laborales que afectan a los derechos de los trabajadores, hablamos de no garantizar el derecho a la vivienda, hablamos de recortes en todas las prestaciones sociales, la sanidad, la educación, no solamente en subir los impuestos. Es que eso no funciona. ¿Bajar el gasto funciona? Pues bajar el gasto y bajar impuestos, es decir, no quitándole el dinero a la sociedad, sino devolviéndoselo, porque claro, si bajas el gasto y mantienes los impuestos altos, es un expolio. Y aparte que es que, pero que hay una cosa, que es que no hay austeridad, es que es otro de los mitos. Sí. El Estado español gastó en el año 2002 225.000 millones. Bueno, de austeridad. ¿Vale? Eso es, y aquí nadie se quejaba de austeridad. El gasto del año, el año pasado se gastó 450.000 millones. Es decir, ha doblado el gasto en poco más de 10 años, en 11 años. Pero ¿dónde está la austeridad? Y no me digáis que viene todo al pago de la deuda, porque es que es básicamente lo que el Estado creció de más durante los años de expansión estatal. Pero que, insisto, que en el año 2002... Eso es lo que hace el Estado, saqueando fiscalmente a las clases medias. Es decir, hacia lo que tenemos que tender es hacia un Estado mucho más estrecho. Rapidísimo, Joaquín, y rapidísimo. Me gustaría orientar un poquito más el debate hacia qué posibilidades hay, ahora que hay algo de recuperación económica, de convertir esta recuperación económica en algo positivo para la sociedad y positivo para el empleo. Y en esta reflexión, nosotros estos días que se reúne en Davos, la cumbre económica, y por supuesto participamos activamente en Davos, vamos con un mensaje bastante claro y decimos que la mejor herramienta es la reducción de la desigualdad, y que el mayor peligro que hay para que esta recuperación económica que hay pueda ser una recuperación económica de verdad
es la creciente desigualdad. Si se reduce la desigualdad, se van a dar beneficios al conjunto de la sociedad y eso es lo que va a reactivar la economía y va a hacer interesantes las inversiones. Claro, inversiones para comprar empresas a precio de saldo no son suficientes. La cuestión está si se va a invertir en innovar en esas empresas, en hacer que esas empresas sean productivas o simplemente vamos a asistir a una nueva burbuja, que es el riesgo que tiene esta recuperación económica actual. Entonces creo que hay un nexo muy estrecho entre igualdad, desigualdad, recuperación económica o no recuperación económica. Y el debate que me parece interesante hoy, en estos días o en estas semanas, en estos meses, es este. Si no, va a haber un debate sobre si es recuperación o no, que no lleva a ningún sitio. Estábamos hablando de eso precisamente hace un momento, sobre la desigualdad. Pero me gustaría precisamente, Joaquín, creo que cuando hablabas de los derechos, es muy interesante, porque Juan Ramón dice, necesitamos gobiernos pequeños y no gobiernos grandes para enfrentarnos a los lobbies. Todo lo contrario, cuando las grandes corporaciones multinacionales transnacionales, tipo Apple, tipo Microsoft, tienen una capacidad de influencia sobre todos los elementos del mercado brutales. Cuando citaste, por ejemplo, creo, lo de Bangladesh, las grandes corporaciones que controlan el comercio textil del mundo pueden imponer unas condiciones a un gobierno pequeño como el de Bangladesh. Al ser pequeño es más fácil corromperlo. Además, si la corporación tiene 100 veces más dinero que el gobierno con el que trata, evidentemente va a ser muy fácil corromperlo. Como en Bangladesh no se respetaron ninguno de los derechos, se hundió aquella nave industrial donde las grandes corporaciones textiles mundiales tenían esclavizadas a las mujeres que trabajaban allí, y ahí no había derecho ninguno. Un gobierno pequeño es eso. Y dos, Fernando dice, ¿pero qué derechos hay que globalizar? Parece mentira. Lo que está realmente globalizado es el poder omnímodo de las grandes transnacionales. Eso sí que está globalizadísimo. Y los únicos que les están parando un poquito los pies a Apple y a otros son los grandes gobiernos como Estados Unidos. Aquí en España, todas las grandes multinacionales de la tecnología pagan en total 1 millón de euros de impuestos al año. Por lobbies, como el de Estados Unidos, porque, que es un gobierno que paga los pies a las multinacionales. Perdona, los únicos que les han puesto realmente algún freno a Apple y por su evasión fiscal evidente, dándoles al mismo tiempo el monopolio de las patentes, monopolio de las patentes para crear un monopolio intelectual que no permita la libertad. El gran gobierno que se ha enfrentado a eso de las patentes de las farmacéuticas ha sido India. Han sido solamente un gran gobierno como el de India el que ha sido capaz de enfrentarse a las farmacéuticas. Y precisamente por eso desde 2005 las corporaciones presionaron a ese gran gobierno de India para que estableciera el monopolio internacional sobre los procesos farmacéuticos. Nos tenemos que ir a Morón. Porque es grande el gobierno. 30 segundos a Joaquín antes de despedirle. Bolivia es un gobierno pequeño. Y expresa de lobby. Os recuerdo que el debate lo modero yo, así que os agradecería que respetarais mis turnos. 30 segundos, Joaquín. Lo de Bangladesh, que ha sido muy penoso, porque quiero recordar que se hundió un edificio en el mes de mayo en el que trabajaban 1000 y pico personas, la mayoría mujeres textiles. Muestra muy a las claras algo del debate que estamos teniendo. No es que las multinacionales hayan ido al gobierno de Bangladesh a decirle tienes que hacer esto. No, el gobierno de Bangladesh ya deja de hacer, es un gobierno muy débil, allí no hay control, allí no hay posibilidad de inspeccionar los edificios, no hay una inspección de trabajo que funcione, no hay unas normas, no hay unas leyes que funcionen. Entonces, claro, eso atrae a determinadas actividades de determinadas multinacionales porque van a pagar 29, 30 dólares al mes a esas pobres mujeres que dejan allí su trabajo y no tienen ningún derecho. Entonces, ahora que después del accidente se están encauzando las cosas y hay un acuerdo con 100 multinacionales, también tiene que haber un acuerdo y se está propiciando un acuerdo con el gobierno de Bangladesh para fortalecer sus capacidades como institución laboral, para que pueda haber inspección de los edificios, inspección de trabajo, para que pueda haber unos convenios colectivos, porque los derechos no viven en el aire. Los derechos viven cuando hay personas organizadas en organizaciones empresariales, sindicales o en administraciones que son capaces de regular y hacer que funcionen esos derechos. Joaquín, muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que ir corriendo a Morón porque resulta que van a llegar más marines a España. Adelante vídeo, por favor.
Estados Unidos ha solicitado al gobierno español aumentar el número de soldados que componen la Fuerza de Respuesta para Crisis en África, que se encuentra en la base aérea de Morón, Sevilla. Se estima que de llevarse a término la petición, la plantilla se incrementaría en un 50%. A su vez, los americanos han pedido una ampliación del plazo de permanencia de estas unidades en la base. Esto ha suscitado controversias. Según fuentes diplomáticas, estas tropas se establecieron para conflictos puntuales y la ampliación contradice la idea inicial. En teoría, Washington pensaba trasladar la base a África. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, explicó que la petición viene motivada porque el gobierno estadounidense, tras la reunión de la semana pasada con Rajoy, cambió de parecer y hoy ve a España como un socio fiable y serio. Hoy en La Tuerca, ¿vuelven los yanquis? Bueno, pues resulta, como decíamos, que Estados Unidos quiere prolongar, por lo menos un año más, su estancia en la base de Morón y quiere ampliar al menos en un 50% la fuerza de respuesta para la crisis de África. En fin, esto responde a la foto de Rajoy. Me hago una foto contigo, pero aumento el número de marines. Andrea. Sí, la otra vez, recientemente en un programa se analizaba el encuentro de Obama-Rajoy, donde había gente tremendamente contenta con que Obama hubiera recibido con un paquete de caramelos a Rajoy, pero parece que además de los caramelos había algún caramelo envenenado, que era este. Te doy los caramelos de chocolate, pero Morón pasa nuevamente a ser base nuestra, ampliar en un año para una capacidad para reforzar el papel de Estados Unidos de controlador político y militar en el conjunto del mundo. Es lo que viene siendo con las distintas administraciones, sean estas republicanas o sean demócratas. Ninguna ha levantado las barreras de decir, bueno, hagamos una democracia mundial, como tantas veces lo pregona, aparte con total hipocresía en la ONU, tanto Estados Unidos como otros gobiernos similares, de que todo es necesario de la democracia y aprendamos de la gran democracia de Estados Unidos, que tiene territorios propios para tener presos sin ser juzgados, encadenados sin ningún tipo de derecho humano, como es el caso de Guantánamo, o bases donde los marines campan a sus anchas, establecen cuáles son sus objetivos y nos hacen copartícipes con el gobierno que esté en la Moncloa sentado de empresas bélicas dramáticas, como fue la de Irak, como fue la de Afganistán, y de crímenes también aberrantes. Me dicen que tenemos al teléfono a Willy Meyer, ¿es así? Sí. Hola, buenas noches. Willy Meyer es eurodiputado de Izquierda Unida y un experto en cuestiones militares. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué opinión te merece la ampliación de tropas en la base de Morón? Bueno, en primer lugar, ya sabe usted que nuestra posición de Izquierda Unida desde prácticamente nuestra fundación es contraria a la presencia de bases norteamericanas en el territorio de España. Por supuesto, estamos en contra también con la Alianza Atlántica y cualquier tipo de ampliación como esta que se intenta presentar como una ampliación temporal para evitar la necesaria autorización por parte del Congreso de Diputados es una muy mala noticia, porque al fin y al cabo de lo que se pretende es garantizar el dominio, la intimidación del imperio, sobre todo en estos momentos en África, y que el mando de Estados Unidos para África, que está en Stuttgart, tenga una unidad de acción inmediata hasta 900 militares con aviones de reabastecimiento en vuelo y 6 aviones de un tipo que permite una intervención inmediata rápida en el entorno de la base de Morón. Es una muy mala noticia que va en el sentido contrario a lo que debíamos de promover desde el Estado español, y es un sistema de seguridad desmilitarizado y no vincularnos con una administración, la norteamericana, que está a favor de la pena de muerte, que ha legalizado la tortura, que ha utilizado el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el espionaje generalizado, cárceles ilegales y ahora los ataques con drones para garantizar esas actuaciones extrajudiciales que ponen en riesgo la propia Carta de Naciones Unidas.
Por la información que tenemos, Billy, el convenio bilateral de cooperación para la defensa de 1988 permitiría que, como se trata de una prolongación personal, este aumento de tropas no pase por el Parlamento. ¿Esto es aceptable en términos democráticos, que una presencia de soldados extranjeros mayor en territorio nacional no pase por las Cortes? No, porque lo que se intenta hacer va a ser una autorización por 2 años y por lo tanto no es temporal. Y lo que se quiere es burlar precisamente el propio convenio bilateral, que siempre establece en los anexos qué tipo de fuerza se quiere desplegar en el Estado español, tanto en la base de Rota como en la base de Morón. Es una burla porque sabe el gobierno que, aunque va a tener mayoría suficiente en el Congreso, porque desgraciadamente las administraciones del Estado hayan sido del Partido Socialista Obrero Español del PP, tienen una mayoría más que suficiente para que esto se aprobara, pero no quieren pasar por el trago de tener que debatir en sede parlamentaria lo que significa este despliegue, para qué se quiere este despliegue, y desde luego ahí estaría Izquierda Unida con muchísima fuerza para denunciar que este despliegue lo único que hace es torpedear una línea de actuación que permita la desmilitarización de la seguridad. ¿Es un riesgo para España la presencia de más marines, la presencia del escudo antimisiles? ¿Es un riesgo para España y para los españoles? Bueno, yo creo que más que un riesgo, que lo es, pues que es evidente que cuando uno establece un sistema de armas que digamos que se sitúa como punta de lanza en la tecnología, es evidente que los posibles adversarios, entre comillas, que tengan los norteamericanos, pues van a centrar sus objetivos, ¿no?, en este sistema de armas. Pero el problema, más que un problema de inseguridad que nos puedan crear, es hasta qué punto la Administración del Estado, desgraciadamente esto fue autorizado por el gobierno de Zapatero, intentó presentar este escudo antimisiles como algo defensivo. Realmente es una burla, es una burla, porque el escudo antimisiles lo que hace es garantizar que la doctrina estratégica de la OTAN, que por supuesto es una doctrina que ya ha decidido intervenir en cualquier parte del mundo sin la autorización del Consejo de Seguridad, les dé precisamente esa prerrogativa con total seguridad de que no van a ser, digamos, atacados por ese sistema de misiles, sean tácticos o balísticos, ¿no? Y en ese sentido, al aprobar y al permitir que en nuestro territorio se instale este sistema antimisiles, lo que se hace es forzar, incentivar el rearme, porque en la lógica, en la dialéctica del armamento y en la técnica del armamento, cuanto más sofisticado es un sistema de armas, inmediatamente se intenta por parte contraria de superar ese sistema sofisticado para anularlo. Y esto es una dialéctica que, si no se pone freno, llega hasta, en fin, inversiones como las que tenemos en estos momentos en el mundo, 4.500 millones de dólares diarios, cuando se mueren 70.000 personas por falta de condiciones mínimas de salubridad. Se habla, Billy, de que esto va a generar muchísimos puestos de trabajo locales. ¿Esto es verdad? No, mire usted, bueno, esto es con lo de siempre, ¿no? Intentar, la Administración del Estado sabe que España es una sociedad, los pueblos de España son sociedades que han demostrado en la práctica su pacifismo. Es una sociedad que se movilizó como tal vez la sociedad europea que más se movilizó en contra de la guerra de Irak, y por lo tanto sabe que algo tiene que hacer, porque es impresentable este tipo de inversión que se va a hacer. Es verdad que puede crear, por supuesto, empleos en la zona, ¿no? Pero el problema es a qué precio, y en segundo lugar, qué papel juega España en el concierto internacional, cuando lo que se está discutiendo en el mundo es precisamente que la Carta de Naciones Unidas sea una realidad, y que nadie en el mundo pueda tener la prerrogativa de hacer el uso de fuerza sin el control de esa propia Carta y a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, un saludo. Bueno, ¿qué os parece la presencia? Supongo que este gobierno tan grande, con tantas bases en todo el mundo, es el modelo de Estado gigantesco que hace falta para que cunda la paz y la prosperidad a lo largo del mundo. Obviamente estoy siendo irónico. Vamos a ver, el liberalismo
aunque se haya confundido por desgracia en España con el neoconservadurismo, no tiene nada que ver. El liberalismo está a favor del libre comercio y de la paz y no de la guerra. Es decir, el militarismo, el belicismo, es la apoteosis del intervencionismo estatal. Nunca, en ningún ámbito, se anulan tanto las libertades individuales, sociales y económicas como durante una guerra, cuando el Estado toma completamente el control de la economía. Entonces, los liberales estadounidenses, que no están en el Partido Republicano, están en el Partido Libertario o están en el Republicano en una absoluta minoría, básicamente Ron Paul, y en España, por ejemplo, el Partido de la Libertad Individual, están en contra de todo intervencionismo militar en el extranjero por parte de Estados Unidos. Están a favor del repliegue y la devolución de todos los soldados y de todas las bases a suelo estadounidense, porque consideran que Estados Unidos no tiene que ser un imperio, como lo es, sino que tiene que ser una nación, una sociedad abierta, que coopere con los demás en la división internacional del trabajo. Por tanto, a mí no me gusta que Estados Unidos incremente sus bases en España, y no me gusta incluso desde la perspectiva del ciudadano estadounidense, no del lobby estadounidense, no del político estadounidense, que sí que salen beneficiados con esta expansión, sino del ciudadano medio de Estados Unidos que está siendo perjudicado por el intervencionismo. Y eso a pesar de que puedan crear o no crear puestos de trabajo en España. Eso a mí me trae sin cuidado, porque eso es un argumento keynesiano, un argumento de que el sector público tiene que gastar más en la economía para generar cualquier tipo de ocupación. Y el keynesianismo, pues es esto, es cavar zanjas, es producir pirámides, es reconstruir ciudades tras terremotos, o es invertir en industria militar, cuando no deberíamos estar invirtiendo en industria militar, sino que deberíamos estar bajando impuestos para que todos puedan invertir el dinero como mejor lo prefieran. Habéis pedido la palabra a todos, así que Calva, Jordan, Jacobo. Bueno, yo más que atribuir al liberalismo o a otros sectores la bandera de la paz, que bueno, es un discurso, sí, o compartida y tal, lo que me preocupa del caso de Morón es que se firma un convenio en el año 89, no en el 88, que bueno, es un detalle menor, en el cual hay una serie de garantías para que lo que ocurra en Morón tenga ciertos visos de ser chequeado por la administración española. En concreto se puso una cláusula que era que 7 días antes de cualquier tipo de operación que pasara por Morón, pues fuera registrada y se supiera exactamente lo que iba a pasar. Esto se cambió en el 2002, se quitaron esto del plazo de los 7 días, pero se mantuvo la obligatoriedad de que se informara de qué es lo que ocurría. Nos acordaremos que ese mismo año del cambio del convenio fue cuando se descubrieron los vuelos famosos de la CIA que nos habían avisado al gobierno de España. Los 23 primeros presos que hubo en Guantánamo, no sé si os acordaréis, con una noticia que salió en enero del 2002, precisamente habían pasado por Morón, ¿no? Claro, es que esto es que ni siquiera se ha aclarado un asunto que tiene bastante trascendencia, que generó bastantes denuncias incluso del Parlamento Europeo y de otros gobiernos, y llegamos nosotros, Mariano Rajoy, a la Casa Blanca, en plan Showtime, y algo absolutamente totalmente ridículo, bochornoso, el pobre hombre ahí regalando ejemplares de hace 500 años o réplicas tal, y el otro regalándole unos chicles o unos caramelitos de chocolate, y le decimos, oye, y en Morón mete un poquillo más si quieres. Bueno, pero a ver, no se va a aclarar los vuelos de la CIA, no se va a aclarar un montón de denuncias sobre espionaje. Eso es lo que significa tener bases de Estados Unidos en un país, que se puede hacer lo que te da la gana. Y luego ya lo que me parece absolutamente demencial es que con la crisis que hay en Oriente Medio, con la toma de posiciones que está habiendo alrededor de Irán, de Israel, el conflicto siria, se diga que es que lo que se va a implementar es la intervención de Estados Unidos en los países africanos. Andrea. Sí, siguiendo un poco la preocupación de Jacobo, ¿en dónde se pregunta qué se va a hacer en Morón? ¿Qué va a hacer toda esta gente en Morón? ¿Van a vender chocolate? ¿Van a vender los caramelos de chocolate que propagandizó Obama? ¿Qué van a hacer todos estos marines? Eso es lo preocupante, porque ahí su presencia, que por supuesto no vienen con el olivo de la paz, ni muchísimo menos, ni creo que les importe cuál es la definición de paz de cada uno de nosotros, ni del conjunto de la población de España, de lo que queremos y entendemos, de lo que debe ser un sistema de equilibrio, de resolución de conflictos, de no potencialidad de la violencia, etcétera. ¿Qué van a hacer toda esta cantidad de gente armada con un potencial poderoso, de aviones que no se saben si van a venir, y a dónde se tienen que explicar? Porque eso no se puede decir, son secretos de Estado
por parte de Estados Unidos y secretos de Estado por parte del Estado español. Es decir, que está sustraída la verdad, la realidad al conjunto de la ciudadanía, que hay que soportar como natural que venga el imperio norteamericano, que ha hecho desmanes en el mundo con todas sus bases establecidas a lo ancho y a lo largo de la tierra, con todas las invasiones, con todas las guerras desatadas. Hay que permitir que tranquilamente se establezcan en Morón sin preguntar cómo, ni dónde, ni para qué, fundamentalmente. Y esto yo creo lo realmente peligroso, que me parece que es el momento de plantear basta de dependencia a Estados Unidos, basta de dependencia al imperio, sea con chocolates, con chicles, con lo que sea, basta, no queremos esos chicles, no queremos chocolate, porque en Vietnam hacían eso. Las tropas yanquis, aparte de llevar la cantidad de balas, de cajas de bala, llevaban cajas de chicles y de Coca-Cola y tiraban con eso a la población vietnamita. Y también algo de marihuana. Me dicen que también tenemos, es verdad, pero bueno, que tenemos al teléfono al niño mimado de La Tuerca. ¿No le tenemos todavía? ¿Le tenemos o no le tenemos? ¿Podéis hacer un gesto desde realización? Sí, tenemos al teléfono al niño mimado de La Tuerca, Facu Díaz, que cuan francotirador serbio apunta sobre las redes sociales. ¿Qué nos traes esta noche, Facu? Pues, Pablo, con una cobertura pésima otra vez, voy a intentar leer algunos tweets. Es que como hablamos mal de Telefónica en este programa, pues ya sabes cómo reacciona el capital monopolista. No quiero poner en riesgo las inversiones extranjeras, pero con el primer tuit de la agencia Tigris, refiriéndose al tema de la base de Morón, dicen: nada es gratis. Primero Obama alaba las reformas del PP, luego se propone un aumento en el 50% de las tropas americanas en la base de Morón. A continuación, y sobre el mismo tema, Antonio Luque dice: los que defienden que la base de Morón trae trabajo saben que la guerra da aún más, muchísimo más. Respecto a los datos que ha publicado Intermon Oxfam, Javier dice: mirad qué violencia, hay un contenedor quemándose, y hay 20 personas que tienen la riqueza que el 20% más pobre. ¿Es violento o no? A continuación, me parece un disparate eso de redistribuir la riqueza equitativamente. Si eso ocurriese, no habría ricos y yo no podría pedirles limosna. Y para acabar, la implacable masa enfurecida dice: os están diciendo una y otra vez que España ya va guay y vosotros os empeñáis en seguir en el paro. Magnífica selección, Facu. ¿Dónde vas a estar estos próximos 21 días, que estamos deseando saberlo? Aquí va a volver a fallar la cobertura y no te lo podré decir, así que mejor me lo reservo. ¿Estás diciendo que haciendo campaña por Podemos? No, la verdad es que sería un marrón, así que yo quiero vivir tranquilo. Está muy bien, está muy bien. Sigue así, tendrás trabajo en este programa. Hasta pronto, Facu. Buenas noches. Este trabajo es gracioso porque hubo un ERE hace un año en la base de Morón y salieron 66 empleados de la base de Morón. No solo eso, yo quería precisamente, si puedo intervenir, precisamente responder dos de las cuestiones que se han planteado aquí. Una, lo de crear empleo, todo lo contrario, es decir, los trabajadores de la empresa que, digamos, contrata a todos los que sirven a la base de Morón, que es una muy española, Vinyl Brown and Root Spain, están pidiendo un despliegue, pidiendo que, de capacidad de pronunciación que realmente no se acepte esto, sino aumenta el empleo. Pero es que Javier Domínguez, que es el portavoz del Comité de Empresa de los Trabajadores de Morón, subraya que en 4 años ha pasado una plantilla de 600 trabajadores a 370 y lo que se pretende es que terminemos este año 2014 con 250 empleados. Eso es lo que hay con respecto al empleo, esa es la realidad, son datos. En cuanto a si hay algún control o no, pero si el secretario de Estado de Asuntos Exteriores hace ya meses que dijo que las labores que se hacen desde Morón, como son de contingencia, pues van surgiendo y por supuesto no se van a controlar, por supuesto. ¿Por qué no hay debate en el Congreso, como decía Billy Meyer? Evidentemente no se quiere debatir en el Congreso, que no vamos a tener ningún control sobre las actividades de estas
contingencias, digamos. Y finalmente, eso de que el liberalismo está por el libre comercio mundial y nunca contra la guerra ni con tal, y nunca a favor de la guerra, ¿no? El libre comercio mundial de armas, el libre comercio mundial de seres humanos, el libre comercio mundial de drogas, el libre comercio mundial el libre comercio mundial de la prostitución, también son libres comercios mundiales que de los que he citado yo mueven pues una barbaridad. Ahora también estamos con la moralina en contra de la prostitución, las drogas, etcétera. Moralina mientras no haya, estoy hablando del tráfico de seres humanos. Mientras no haya, eso es moralina, están contra el tráfico de seres humanos. Si hay tráfico, es decir, si hay coacción, no tenemos libre mercado, lo que tenemos es coacción de unas partes sobre otras. Si se autorizasen las drogas no habría tráfico de drogas a ese nivel. Es que debería autorizarse, por supuesto. Por supuesto que debería legalizarse todas las drogas como lo estaban hasta que Estados Unidos, precisamente, conforme comenzó a crecer su tamaño a partir de 1913, año en el que se crea la FED y el impuesto federal sobre la renta, también prohibió las drogas. Es decir, eso es lo que trae el estatismo. Bueno, pero volviendo sobre el tema, yo creo que nos creemos demasiado importantes. Nos drogamos aquí en la tuerca para promover unas rayas. Bueno, solo con que nos tomemos una copa de alcohol ya nos estamos drogando. Sí, efectivamente. Pero eso es legal. Si no dejan ni fumar ya en los todo. platos de televisión. Bueno, esto como no se da por internet, no sé si la ley es aplicable. A lo mejor aquí podemos hacer todo. Todo es empezar. No, pero creo que esa identificación que has hecho entre la visita de Rajoy a Washington y que hayan traído los marines esos, creo que es creerse importante. Lo hubieran hecho de cualquier manera con los sin visita. Han hecho lo que llevan 60 años haciendo. Llevan 60 años haciendo lo que les ha dado la gana. Irak lo bombardeaban desde Morón en la primera guerra del Golfo. Yo recuerdo aquella escandalera que fue muy sonada, que sacó El Mundo la exclusiva y demás. Pues de esto hace más de 20 años ya, ¿no? Ahora bien, esto no es más que dar curso a un tratado que se firmó hace 60 años por parte de un gobierno y desde entonces todos los gobiernos españoles lo han respetado y ha habido gobiernos de todos los tipos, desde el gobierno de Franco, Carrero Blanco, Arias Navarro, Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero y el último es Rajoy. Todos los primeros ministros han respetado este acuerdo. Bien, si el Estado es tan bueno y tan magnífico, pues oye, lo suyo es que si no se ha aliado con este, se aliará con el de al lado, ¿vale? Ahora bien, lo que habría que ver es si esto nos va a costar dinero. Visto que ya es inevitable, que van a tener aquí marines y no sé qué, ¿nos va a costar el dinero sí o no? Porque a mí los empleados de la base de Morón sí me lo cuestan. ¿Estos marines los va a pagar el contribuyente americano? Pues lo siento por él. Sinceramente, no me gustaría estar en su pellejo, porque es que en Estados Unidos tiene un gasto militar importantísimo, en España afortunadamente es pequeño, ¿no? Y menor debería ser. Bien, y ya está, y no debe preocuparnos nada más. Cambiar el gobierno y entonces que se alíen con otros o directamente que no se alíe con ninguno. Y ser como Suiza es lo que vas a decir. Ser como Suiza y dedicarte a lo tuyo. Y como era Estados Unidos en el periodo de los padres fundadores, que es cuando empezó a desarrollarse. Como para Nestlé, por ejemplo, ¿no? La compañía que hablábamos de cacao recientemente, pero no has concretado qué Guinea. A Bayer, que sigue presentando y defendiendo a la empresa que provocaba el ciclón B, con que los nazis mataban en los campos de concentración. Suiza no invade países para abrir mercados a Nestlé. Sí, pero no se preocupe. Utiliza sus propias multinacionales para beneficiarse. Si no tiene ejército, ¿cómo lo va a invadir? No, tenemos que ir, Andrea, nos vamos, son las 11:20 casi, pero sí que recibían el dinero de los nazis y de quien hiciera falta durante la Segunda Guerra Mundial. Magnífico debate hoy en La Tuerca, muchísimas gracias a los 5. Mañana seguiremos debatiendo con el inefable Juan Carlos Monedero, que regresará de sus prédicas que da por todo el Estado, es quien más se mueve, pero antes no se vayan los titulares de La Tuerca con Enrique Herrero. Hasta mañana. Hola amiguitos etanazis socialcomunistas, soy Enrique Herrero. Si este grano en vez de en la cara me hubiese salido en el culo, se llamaría Rajoy, y estos son los titulares de La Tuerca. El presidente Rajoy regala a Obama 3 facsímiles de hace 500 años y el mandatario norteamericano una caja de M&M's. No es que Obama sea un rácano, es que sabe que lo que más le gusta a Mariano son los chuches. Detienen a un hombre por poner en Facebook un me gusta en el estado de su ex. A un amigo mío del cabreo que se pilló su exnovia casi le denuncia por algo parecido, pero él se lo buscó. Es lo que te ocurre si le das a me gusta al Estado español y te echas una novia proetarra. Y ahora vamos con un tuit que no viene a cuento. La declaración de la renta de este año me sale a mendigar. Y seguimos con los titulares. Más de 2 copas al día aceleran la pérdida de memoria. A lo que suponemos que Ortega Cano habrá declarado... estamos a gustito. ¿Quién soy?
En España ya hay más de 10 millones de teléfonos inteligentes. Esa noticia es totalmente falsa, teniendo en cuenta cómo está España. Si realmente fueran inteligentes, ya habrían emigrado. Y ahora vamos con la última hora de la bolsa. Esta que va a reventar, pero como ahora las cobran... Y hasta aquí la última hora de la bolsa. En Estados Unidos la policía le da una paliza a un sordo porque no hacía caso a sus órdenes. Vaya, viendo esa noticia y lo que ocurrió en Gamonal, está claro cuál es la diferencia entre Estados Unidos y España. Allí la policía no quiere sordos y aquí nos quieren mudos. Ancelotti ha declarado: tengo el culo a prueba de terremotos. Y ha dicho culo. Y seguimos con el titular a lo Matías Prats. Votar en las primarias del PSOE sin ser militante costará 2 euros. Como diría Matías, viendo las encuestas está claro que al PSOE le viene bien que haya euros y no pesetas. Y es que ya casi nadie da un duro por ellos. Y ahora vamos con otro tuit. Vaya cara que se le ha quedado a Ribery al no haber ganado el Balón de Oro. Ah, no, espera, que el pavo es así. Y antes de acabar la sección, vamos con una cita célebre. Que no te puedo seguir un autógrafo suyo. Primero, porque él y yo no somos familia. Y segundo, porque yo llevaba años muerto cuando Groucho nació. Carlos Marx, hasta los cojones de un pesado. Y por mi parte nada más. Ya sabéis, si queréis algo me picáis aquí, al Twitter. Muchas gracias por vuestro tiempo, de nada por el mío.